especialistas en análisis político, Carlitos. Así es, en el estudio de esa volátil opinión pública, ¿no? La primera pregunta, amigo. No, Pablo, a ver, Hugo, gracias. Gracias. Concretamente, ¿qué tipo de liderazgo quiere construir Macri? No, que tiene un solo tipo de liderazgo, Macri. A ver. Macri es un líder garante. Macri no es un líder protectivo. A ver, pará. Sí, es muy fácil. A ver cómo es esto, freudiano. Bueno, pero Freudiano. el tema es así. La sociedad argentina, hay dos tipos de liderazgo que demanda. El sector más empobrecido de la Argentina demanda liderazgos protectivos. Esto es, resolver el problema, generarme trabajo, el Estado protector, o sea, el Estado dador y el dirigente político que resuelve los temas. Hay otro sector de la población, que es, yo creo que en la Argentina no es más del 35%, que demanda un liderazgo garante. Esto es, generarme las condiciones para mi propio desarrollo individual. Pablo. Yo creo que hay que poner en contexto dos o tres cosas. Vos hablabas al principio, Charlie, de esto de la búsqueda del poder. Me parece, digamos, el sistema argentino es hiperpresidencialista, el kirchnerismo fue hiperpresidencialista y el argentino medio busca un presidente fuerte. Macri tiene que responder a eso, por eso tiene que tomar muchas decisiones muy rápidas. El kirchnerismo fue muy inteligente en llevarnos a discutir sobre la década. Ganada algunos dirán, desperdiciada otros dirán, pero digo, nos llevó a discutir esa década. ¿Cuál es la ventaja de ese kirchnerismo versus este Macri? Que este Macri tiene el kirchnerismo previo, el kirchnerismo no lo tenía. ¿Qué implica esto? Que sí o sí va a tener enfrente un adversario, que es el kirchnerismo. El kirchnerismo pudo elegir. Eligió las Fuerzas Armadas, eligió la causa sobre derechos humanos, eligió el Fondo Monetario, eligió los medios, eligió el campo. Macri tiene que ocupar un lugar muy fuerte como presidente con ya un marcado adversario. En ese contexto de una Argentina que le va a demandar a mucha velocidad muchas respuestas, como mencionaba Hugo. Y marzo, que es la fecha en que el Congreso empieza a funcionar, ¿qué puede significar para este proyecto de Macri? No, a mí me parece que, vos hablabas de Massa, ¿no? A mí me parece que Massa tiene un rol importantísimo para Macri, porque es el que le va a permitir, de alguna forma, ser institucionalista. Es el que le va a permitir sacar las leyes en el Congreso, por lo menos en la Cámara de Diputados, lo está ayudando en la provincia de Buenos Aires. Me parece que la sociedad argentina votó un cambio, pero el cambio que votó la Argentina no es el cambio de paso de un modelo a otro modelo opuesto. Yo quiero recordar que en la campaña electoral, en las PASO, Macri dijo que estaba de acuerdo en casi todas las banderas del kirchnerismo y lo criticaba por la corrupción y la falta de institucionalidad. Quiere decir que la sociedad argentina lo que va a demandar es, mira, resolveme el problema de la inflación, resolveme el problema del trabajo, resolveme el problema de la seguridad y ¿sabés qué? Quiero un Estado activo. Entonces me parece que el gran desafío que tiene Macri, y lo va a tener mucho más en marzo, es demostrar que él es capaz de armar un modelo distinto, pero que no sea opuesto al de Cristina. ¿Cuál es el desafío de Macri en este sentido? Hay algo que desde Isonomía llamamos la agenda del primer metro cuadrado, que no es otra cosa que cómo estás en el seno más íntimo de tu hogar. Si la heladera tiene alimentos, si el principal sostén del hogar tiene empleo, si ese empleo está en blanco, si los abuelos tienen jubilaciones, si los chicos pueden asistir al colegio y universidad. Macri tiene que sostener todos los avances que haya logrado el kirchnerismo y mejorarlo en algunos casos. La elección fue un acto de fe con Macri en ese sentido y tiene que responder a mucha velocidad. Marzo va a ser clave, pero va a ser clave febrero, va a ser clave enero y va a ser clave diciembre como lo fue. En ese sentido, me parece que Macri tiene la necesidad de responder. Y un dato, vos mencionabas de esto de la posibilidad de Massa y demás cuestiones. Indudablemente Massa es un actor de enorme potencia, no solo porque obtuvo más de 5 millones de votos, eso le otorgó una cantidad de legisladores importantes que lo hace una figura muy importante, pero tiene dos desafíos. Primero, cómo responde a esa agenda del primer metro cuadrado de su rol legislativo, es complejo. Y segundo, cómo se reinventa en su sentido o en el sentido que tiene frente a la sociedad. Quiero decir, él salta, no a la política, pero salta con mucha más a exposición pública enfrentando el kirchnerismo. Digo, ese sentido no lo tiene más. Entonces, su base de sustentación es muy similar al del macrismo. Me parece que sus movimientos son centrales para lo que viene. Ustedes piensan... Perdón. Muchachos, conversemos entre todos, sí, no esperen que le digamos... Disculpe. Ustedes piensan que los tres gradientes, digamos, lo nacional, la ciudad y la provincia, que es como pesado,
Yo noto que hay una disociación entre la repetición de los equipos que estamos formando y la práctica de tener que llenar espacios. Bueno, es un problema, obviamente. Digamos, uno no salta, digamos, de no tener la mayoría de las provincias y solo de haber tenido la ciudad de Buenos Aires a llenar más del 50% del país en cargos, ¿no? Entonces, obviamente es un problema, sobre todo porque no hay una tradición cultural en el PRO de historia, digamos, no es un partido, como ustedes decían, con tradición, no es el radicalismo, no es el peronismo que por más que salte en pedazos junta rápido, me parece que le va a llevar un tiempo y estamos viendo esos ajustes, ¿no? Es decir, estamos todos de acuerdo que hay que darle tiempo al gobierno, el problema es que los problemas en la Argentina siguen. Le otorga, al mismo tiempo que le otorga un desafío y una complejidad, le otorga una oportunidad histórica, que es empezar a abordar, por ejemplo, temas que históricamente en Argentina no se abordaron en la zona metropolitana. Quiero decir con esto, la necesidad de Macri en este sentido tiene que ver con responder a los elementos de agenda que hay que responder, inflación, inseguridad, inundaciones, la situación de los prófugos, pero también de poner agenda. Digo, y uno de los temas que puede intentar imponer y con eso lograr una base de sustentación en el mediano y largo plazo, por ejemplo, tendrá que ver en la zona metropolitana. Tomemos el caso que nos tiene en vilo, vodevil que nos tiene en vilo. Sí. La verdad es que si uno mira un poco y conoce los movimientos, si fue 2 veces a lo de la suegra, se debió haber plantado algún tipo de inteligencia como para... Ahora, si el señor que es de la Agencia Federal de Inteligencia, el señor 5 y la señora 8, o señor 8, como quiera llamarlo, realmente no tiene ninguna experiencia en la inteligencia, y la verdad que no confío mucho, muchachos. Yo estoy de acuerdo, pero ¿te acordás de Candela? Sí. El mismo problema. Fue terrible. Yo me Fue acuerdo terrible. El problema de Candela era de nuevo un sector, unos señores que estaban ligados al narcotráfico pero y no a los solo bajos fondos de la imagen que significó el gobernador viendo el cuerpo del civil. Pero de vuelta fue un tema. El jefe de policía. Digo, no es la misma anécdota. Pero, digamos, el trasfondo es el mismo. Hay sectores de la sociedad argentina donde las mafias están enraizadas. No, eso. Y también está en los servicios de información y en la seguridad y en la policía. Entonces, es un tema que no lo pudo resolver Menem, no lo resolvió Duhalde, no lo resolvió Kirchner. Bueno, son problemas estructurales. El pactismo lo resolvió. Yo llamo al pactismo a decir, bueno, hasta acá sí, muchachos, de acá y yo creo que eso no soluciona las cosas. Pablo. Mira, yo creo que hay que ver cómo se resuelve finalmente este caso, ¿no? Digamos, lo que sí creo es que la potencialidad de este caso sea un resultado positivo, que los encuentren con vida o negativo, que no se encuentren más, y me parece que va a afectar eventualmente la capacidad o cómo la sociedad observa que o su capacidad de enfrentar ciertos problemas, la seguridad, el narcotráfico y en general. Me parece que, si quieren, el desafío será, contra eso, con cualquiera de los dos resultados, abordar con muchísima, diría, virulencia un montón de otros temas, para intentar mitigar el resultado si finalmente es negativo. ¿Cómo está la sociedad, los encuestados, ante el tema económico? No, a mí me parece que, por lo menos lo que yo medí, puede estar más actualizado que yo lo medí hace 2 semanas, digamos. La expectativa sobre el gobierno de Macri es brutal, es decir, superior a lo que tuvo Cristina en 2007 y en 2011. 62% de expectativa positiva. Puso, ¿no? ¿Vos? Sí, quiero decir, pero cuando vos preguntás, cuando vos comparás la imagen de Cristina presidente y la imagen en 2007 y 2011 y la comparás con Macri 2015, digamos, sin hacer ninguna pregunta, vos ves el indicador y es superior. Digamos, la expectativa es muy importante. El problema, me parece, yo quiero recordar que hubo una gran caída de cuando se llegó al 2009, más allá de la crisis del campo, donde cae Kirchner. Hay una caída en la imagen de Kirchner, era directa, la caída de Kirchner y el crecimiento de la inflación. Entonces me parece que el gobierno tiene un gran desafío, que ustedes estaban hablando, yo le decía a Delgado, ilumínenos, ¿no es cierto? Porque, es decir, la población, la sociedad decía, o por lo menos mi encuesta dijo, que la inflación del 2015 fue 45% y espera 35% en 2016. Es la sensación sobre la inflación. Sí. O sea, no, es la pregunta, dígame, para ustedes, ¿cuánto fue la inflación? Digamos. Simplemente, digamos, ninguno de nosotros es un científico tomando datos y la gente contesta en la brocha gorda. Pero te está diciendo que, en teoría, la inflación va a bajar 10 puntos. Si eso no se da, si la gente no siente que hay una mejoría real en sus bolsillos, eso es lo que hay que terminar de mirar durante el año. Me parece que no hay un problema de relatos, ¿no? Era como fue lo de Cavallo, la inflación no bajaba, hasta que un día dijo, bajó. Ahora sí, la inflación sigue siendo un problema y la inseguridad sigue siendo un problema. Y como te dijo, el trabajo en negro sigue siendo un problema.
Eso es lo que hay que mirar para ver si esta gran expectativa que está teniendo el gobierno, la gente sobre Mauricio Macri, continúa o no. Hay muchísima expectativa, altísima. Gran parte de esa expectativa está atada a las expectativas sobre la economía. Pero hay algo central que mencionaste vos, creo que con una expresión del ministro de Hacienda. Digo, ¿qué hace sobre ese primer metro cuadrado que yo les mencionaba de la inflación? Apretarse. Con los niveles de inflación que veníamos teniendo, si nos hubiésemos encontrado acá en septiembre, yo les hubiese dicho, el argentino medio casi que convive con la inflación, a no ser que la inflación empiece a incrementarse fuertemente. Pero digo, insisto con esto, ¿qué hace la inflación en ese primer metro cuadrado? Aprieta. ¿Qué hace el desempleo? Lo quiebra. Esas son las dos, si querés, los dos elementos de sensibilidad de la economía. La inflación y el desempleo. Ya no, tal vez el dólar. El dólar era otro elemento. Si uno observa de todo el cepo, la tira de todo el cepo, y uno observa la brecha cambiaria versus la aprobación de Cristina, vas a encontrar que es un gran factor explicativo. Entonces, digo, la expectativa es altísima, está atada a la economía, y si la inflación es razonablemente parecida a la del año pasado, tal vez la expectativa esté más sobre el empleo que sobre la propia inflación. Claro, creo que a esto se agregará inevitablemente la construcción de la dimensión política de estos problemas, porque no es un problema exclusivamente económico, más allá que se sienta, que el ciudadano que siente, que tiene que ir y poner 200 pesos en vez de comprar por 100 pesos como... Entonces la dimensión política es lo que me genera dudas con respecto a lo que hablabas vos sobre el sistema presidencialista y la tradición. Digo, ¿se podrá diferenciar bien lo inmediato que necesita respuesta urgente con el mediano plazo? El proyecto Belgrano, por ejemplo, del ferrocarril me parece excepcional. Pero te diría, me parece muy mal terminar con decreto de necesidad y urgencia para intentar, aunque después se sacó lo de la Corte, me parece muy mal, más allá del aprovechamiento que hizo el kirchnerismo mal de un buen principio, con la ley de medios, pues lo sacaste por decreto, te vas a una dimensión tecnológica y hoy tiene que ver con otras cosas, el video, la imagen, el sonido, los contenidos. Me parece que ese apresuramiento, no sé si es bueno en el mediano plazo. Me quedo con algo que mencionás, Carlos, esto de el corto, el mediano y el largo plazo. El argentino, yo dije, es presidencialista y es cortoplacista. El grueso de los argentinos somos cortoplacistas. Uno de los desafíos de Macri es en esta agenda que él intenta poner, es romper un poco con eso. Lo logró con los porteños cuando les dijo, señores, si llueve acá el año que viene va a haber agua, si llueve el segundo año va a haber agua, y desde el tercer año lo dijo también, ¿no? Claro. Entonces, me parece que tiene que ver con eso. Si interpela a cierto segmento poblacional con determinados temas y además con un intento de romper el corto plazo, tal vez tenga una ventaja. ¿Los cortes de luz cómo influyen? No, siempre generan mal humor. A mí me parece que hay un tema que el gobierno todavía no encaró, quizás lo haga, ¿no? Que es hacer un balance de lo que le dejó el kirchnerismo. Porque hay un riesgo... Te agrego una, después me gustaría escucharla. Sí. ¿Por qué crees que no lo hace? No tengo claro. O porque no tienen el balance o creen que no es conveniente. Una de las dos es. Ahora, Kirchner, ¿qué hizo? Mintió porque dijo que había recibido un incendio cuando el incendio se le había resuelto a Dualde y Labaña. En el infierno, dijo. Sí, bueno. Cuando Labaña y Dualde también han causado la inflación. Por eso, Sí. digamos, todo el trabajo sucio se lo ha hecho Rodríguez Sá, Dualde y Labaña, digamos. Bueno, ahora ese relato persiste. Hoy está presente. Entonces, si vos das la sensación de que yo voy a mejorar las cosas que están, pero hay muchas que están bien hechas. Cuando todos sabemos que vas a las provincias y los niveles de pobreza son infernales. Por eso, digamos, yo que trabajo con muchos gobernadores, la verdad que están todos esperando que el plan Belgrano funcione. Sí, antes que haya ayuda para pagar los sueldos. Sí, claro, bueno, obviamente. hablando de Digamos, inmediato. esa es la situación Estas son en que las quedó dicotomías. la Argentina quedó en una situación donde en la apariencia están todas las paredes, pero rascás y se te caen las paredes. Entonces me parece que eso en algún momento hay que decirlo. Yo la verdad que no tengo la respuesta de por qué no o por qué no por ahora. Lo que sí sé es que hay parte de la ciudadanía que lo tiene un poco implícito y me parece que un poco Macri juega con ese segmento poblacional. Lo que también es cierto es que si la decisión es no hacerlo, supongamos que sea no hacerlo, por la razón que fuese, tiene que ver un poco también con lo que decíamos antes, con ocupar el lugar, ¿no? Digamos, uno dice, bueno, ¿cuánta luna de miel tiene? Algunos dicen el 11 de diciembre de la mañana se terminó, otros dicen es el 1 de marzo. La verdad que no sé, no tengo la respuesta, pero digamos, aún en una luna de miel corta, lo importante es que él ocupe el lugar. Digo, ese es su desafío, claro, con un montón de complicaciones, con un montón de expectativas sobre la economía y con un montón de problemas que existen y otros que aparecen, pero me parece que ese es un punto. Es el gobierno de Macri, no el gobierno de Cambiemos, ¿no? Es el gobierno de Macri. Me parece, yo vuelvo a la pregunta inicial, ¿no?
¿cómo hace alguien que tiene por per se un liderazgo garante? Lo que dice Macri, siempre que uno trabajaba con Mauricio, él decía, yo soy un armador de equipos. Nunca dijo, yo soy un líder carismático que los voy a conducir a la victoria. Entonces, la sociedad argentina... Pero llegó a la victoria. Pero llegó a la victoria. Sí, no, él llegó a la victoria, pero no le dice a los argentinos, yo te voy a llevar a tu victoria. Le dice a los argentinos, yo te voy a ayudar a que vos triunfes, que es distinto. Es verdad. Entonces, eso hay que ver cómo lo construye en la sociedad. Pablito, ¿qué idea tenés de esto? No, indudablemente Macri ha puesto, si querés, sobre su persona un montón de los elementos de mayor fuerza. Fíjate de cualquier modo que en los anuncios económicos más importantes lo han hecho parte de sus equipos. Digamos, me parece que eso también le otorga cierta cuota a esto que decimos de los equipos. Me parece que también el grueso de la ciudadanía entiende que el PRO, en cabeza Mauricio Macri, representa ciertos elementos, digo, tiene una casa de sentido. Adentro de esa casa de sentido está esta cosa de los equipos y esto de empoderar al grueso de los argentinos. Me parece que va a jugar con ese proceso de tensión, de querer ocupar el lugar, pero también representar ciertas cosas de equipo. No vamos a imaginar un Macri convocando una plaza o una concentración por algo. No lo sabemos. Por eso está en construcción. hay que ver, está en construcción ese liderazgo. Está en construcción ese tipo. También tendrá que ver con el tema de qué agenda discutimos, ¿no? Me parece que hay que ver cómo se responde a las expectativas, qué siente la sociedad con la economía y después qué agenda discutimos. Bueno, la pregunta del millón. ¿Cómo se va a comportar el justicialismo? ¿Qué va a pasar? No, el justicialismo, para mí, tiene una dramática, que es cómo resuelve el problema de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque Hoy no puede resolverlo. No, es No, decir, y ha además, demostrado que no puede resolverlo. Por eso. Entonces, Cristina Kirchner tiene la mitad del justicialismo. Maneja desde el punto de vista de los ¿Te parece afiliados. la mitad? Sí. Yo lo he medido. Y cuando vos preguntás quién tiene que liderar el justicialismo, si esa fuera, se llama Sergio Massa, el señor que tiene que liderar el justicialismo. La sociedad cree que es Sergio Massa. Pero adentro, en los afiliados y en los que se definen justicialistas, el 45-41% te dice es Cristina Kirchner. Quiere decir que tendría que haber una alianza de esa famosa foto de que estabas hablando, sí, Charlie, Massa, Scioli, Urtubey, para polarizar con Cristina. O a lo mejor los muchachos tendrían que hacer lo que hizo Antonio Ahora, ella es la Cafiero, antagonista que es de decir, Macri muchachos, hoy. yo con esto no tengo nada que ver. Pablo, ¿hoy eres el antagonista de Macri hoy? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque ese porcentaje de la población que hoy no aprueba a Macri se recrudece en el kirchnerismo, claro, con la consecución de los días por la mera presencia de Macri. Casi sin importar lo que diga Macri, casi sin importar si Macri hace antikirchnerismo, ese porcentaje se kirchneriza con cada vez más fuerza. Hay 2 o 3 datos muy chiquitos sobre el tema de peronismo. Cuando vos preguntabas durante el kirchnerismo, no a qué partido estás afiliado, porque eso te daba muy bajo, pero sí sobre qué afinidad partidaria tenías, era mucho más alto el Frente para la Victoria sobre el PJ. Digo, primer dato. Y segundo dato, el PJ tiene el desafío más complejo, que es lo que yo les decía antes, interpelar sobre el primer metro cuadrado. ¿Por qué? Porque en política el resto juega, Macri gobierna. Entonces, aún con la retórica peronista, si Macri resuelve alguno de los problemas sobre la que esa retórica apunta, bueno, el problema es mayor. Sí, igualmente hay que pensar que 2016 viene con mucho lío, digamos, necesidad de ordenar, y ya entramos en el 2017, es un año electoral, ¿no? Central. Entonces, las Bertone, que digamos, Rosana Bertone. Rosana Bertone, que estuvo el ministro del Interior y el ministro de Educación, pero se va a competir. Mansur en Tucumán va a competir contra Cano. Es decir, no va a ser, vamos todos juntos. Es decir, que me parece que tenemos que decir, acá empezamos, pero veamos cómo sigue la película. 30 segundos, Pablito, terminamos. Me parece que empieza un año fuerte, me parece que discutimos muchas argentinas todos los días, me parece que Macri tiene que terminar de ocupar ese lugar y ser quien tiene la llave del tablero. En ese sentido tiene la ventaja de poder elegir qué temas, tiene la desventaja, si querés, estructural, que el kirchnerismo está enfrente y tiene que actuar con eso. Pablo Hugo, muchas gracias por haber venido, muchas felicidades en este año. Un placer. Gracias. Carlitos, te quiero invitar, supongo que verás considerar conmigo, rendir homenaje a un tipo que fabricó la radio argentina, uno de los fabricantes de la radio argentina. Sí, yo te lo decía un poco antes de empezar el programa y me parece